Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola con todos, ¿se me escucha bien? Buenos días, Missy, se le Buenos escucha. días, Miss. Hola Buenos días, Fernanda, profesora. Camila, hola hija, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que hayan tenido una bonita Navidad y ahora nos reincorporamos nuevamente a nuestras labores después de un descanso merecido. Supongo que ustedes también lo han pasado muy bien. Y bueno, la jornada continúa. Vamos a desarrollar el día de hoy la segunda parte de la frase nominal. Es muy importante que podamos afianzar nuestros conocimientos de frase nominal, sobre todo porque en la clase o la semana que tuvimos, ¿no? En la clase 9, frase nominal 1, era bastante la información y tal vez un tanto difícil de entender porque había temas que necesariamente teníamos que mencionarlo, pero no profundizamos. Entonces, ahora sí, por ejemplo, vamos a entender mejor lo que es el adjetivo, cuál es la función, el determinante, cuántas clases de determinantes existen, sus funciones, cómo diferenciarlo de los pronombres, ¿no? Entonces es una oportunidad para poder conocer más acerca de la FN. Cuando vimos la estructura de la frase nominal, vimos también que era importante el núcleo, ¿no? Sin el núcleo no podía existir una frase. Ese núcleo, si era un sustantivo, podía tener sus acompañantes, sus modificadores, ya sea directos o indirectos. El modificador directo podía ser el determinante o el adjetivo y el modificador indirecto, la frase preposicional, la subordinada adjetiva y la aposición. ¿Recordamos ello? Pues ahora sí, con más claridad todavía, el adjetivo que funciona como modificador directo, vamos a ampliar esa información conociendo cada detalle del adjetivo, sus clases, sus funciones, los grados, etc. ¿Para qué sirve un adjetivo? Para expresar la característica, la cualidad de algo o de alguien, ¿no? Eso es lo más general que sabemos. Esa es una perspectiva semántica. Semánticamente, un adjetivo se emplea para ello, para describir. Algunos lo llaman para calificar a algo o a alguien, ¿no? Yo puedo decir que tuve un viaje espectacular. Puedo decir que en la mañana comí pan integral. Cuando uno describe la cualidad, la característica de algo o de alguien, tiene dos posibilidades. Hacerlo de manera objetiva o hacerlo de manera subjetiva. Cuando decimos de manera objetiva, por ejemplo, el pan integral, todos sabemos que implica integral, ¿no? Galletas integrales, panes integrales. Y cuando uno dice un viaje espectacular, eso es una valoración personal, eso es algo subjetivo. Entonces el adjetivo nos permite expresar esas características de esta manera. Y desde la perspectiva morfológica, vamos a decir que es un lexema variable. Se puede flexionar, eso es lo más importante. Cuando se flexiona es que decimos que es variable. Un ejemplo, estudioso, niño estudioso. Puedo decir estudiosos, estudiosas, se puede flexionar en género y número. Pero también puede ser que el adjetivo se pueda derivar, ¿no? La palabra bello, un cuadro bello, hermoso, la palabra bello se puede derivar y decir bellísimo, bellísimo, ¿no? Entonces ahí encontramos una
derivación. Lo que estamos detallando entonces desde la perspectiva morfológica es que es una categoría variable. Y desde la perspectiva sintáctica, bueno, desde la perspectiva sintáctica vamos a decir que va a cumplir 3 funciones. La función de modificador directo, eso es lo que habíamos visto la clase pasada. Pero hoy veremos que no es la única función. Puede ser atributo, puede ser predicativo, solo que estas 2 funciones se van a encontrar dentro del predicado. Solo en el predicado. Y va a haber un requisito. Los verbos de esos predicados van a tener que ser copulativos o predicativos. Más adelante les voy a ampliar la información con respecto a estas funciones. Los adjetivos pueden ir antes o después del nombre, por supuesto. Un buen estudiante, ahí está, antes de el sustantivo y es su modificador directo. Un estudiante bueno, también, ¿no? Aquí va después y es modificador directo. Es importante señalar que también debe existir una concordancia con el sustantivo. Si digo casa, la casa limpia, la casa ordenada. Debe haber una concordancia en género y en número. ¿Mm? Listo. ¿Qué más podemos decir del adjetivo? Que tiene clases. ¿Qué clases? Hay un explicativo, especificativo y un epíteto. ¿Cuándo es explicativo? Es explicativo cuando se expresa la característica, pero desde una perspectiva subjetiva. Algunas veces, y creo que con frecuencia, cuando describimos a una persona que apreciamos bastante, decimos, ella es una bella persona, es linda, es bella, es linda, es carismática, etcétera, etcétera. Empezamos a describir, pero ¿cuál es el requisito para que sea bella una persona? ¿No? Es más, todavía le ponemos la mayor intensidad. Es una bellísima persona, ¿no? Pero ¿de qué depende que sea bellísima? Tiene que ver con aspecto físico, tiene que ver con virtudes, con valores, ¿con qué? Es una subjetividad. Entonces, eso es lo que caracteriza a algo que es subjetivo, explicativo, valorativo, también podemos señalar. Depende de la opinión del emisor, ¿no? La docencia me fascina porque es una experiencia maravillosa la que tenemos en cada sesión de clase. Cuando digo una experiencia maravillosa, estoy expresando mi valoración, ¿no? Para algunos que de repente no tienen la vocación para ser docentes, quizás sea pues, ¿no? Muy, no sé, recargado, demanda mucho sacrificio. Pero, por ejemplo, para aquellos que nos agrada la docencia, decimos es la mejor experiencia, el mejor trabajo que tengo. Y uno empieza a darle una valoración que depende únicamente del emisor, ¿no? Otros dirían, no, yo prefiero ser abogado, otros dirán, yo prefiero ser médico, y describir su carrera, su profesión, de acuerdo a su valoración personal. Toda vez que ustedes indiquen algo, una cualidad o característica de manera subjetiva, eso es explicativo. En cambio, el especificativo es expresar la característica, pero de manera objetiva. Tal es así, cuando ustedes ingresen a la universidad, por ejemplo, van a contar con un carnet. Ese carnet universitario, ese carnet de identificación es lo que va a permitir distinguir entre uno que es ya universitario y otro que no lo es.
¿no? Inclusive un carnet de estudiante sanmarquino. Cuando uno dice sanmarquino, es que hay una evidencia, hay una prueba, es algo objetivo. Ustedes van a tener un código de ingresantes, de matriculados en una carrera que va a demostrar que son sanmarquinos. Entonces, al decir estudiante sanmarquino o al decir un carnet universitario, esas son características expresadas de manera objetiva y por ello es especificativo. En cambio, el epíteto es lo que va a manifestar una cualidad intrínseca del nombre. A ver, lo más común. La estrella, ¿por qué se caracteriza? La estrella es brillante. La noche es oscura. ¿Qué más? A ver, el mármol es duro, ¿no? A ver, la miel es dulce. Entonces, cuando expresamos una característica inherente al nombre, decimos que es epíteto. Por ello, la nieve blanca, por ejemplo, ¿no? Uno dice, pero estás reiterando. Claro, es que está utilizando el adjetivo epíteto. Bien. Teniendo en cuenta estas tres clases de adjetivo, vamos a ir al ejercicio número 1. En este ejercicio ustedes solamente se van a concentrar en los dos adjetivos que están subrayados y van a determinar a qué clase pertenece. ¿Ok? A ver, muchachos, 20 segundos para este ejercicio que está bien sencillo. Bien, La ¿qué B, Miss. será la D? ¿No? ¿Sí? ¿O la B? D, B, no escuché bien. ¿D de dado? ¿Del lado? Mercado, Claro, Miss. sí. Un próspero mercado. Eso es subjetivo. Mercado ilegal, ¿no? Cuando uno indica que es legal o que es ilegal, es que hay criterios. Por lo tanto, es susceptible de ser comprobado. Es especificativo al decir ilegal. Excelente. La respuesta es la alternativa D. Ahora vamos a detenernos en lo concerniente a la función que cumple el adjetivo. Miren, eso está bien interesante, bien sencillo. Recordamos el modificador directo. ¿Dónde el adjetivo va a ser modificador directo? Cuando está en la frase nominal, por supuesto. Y es que la frase nominal lo podemos encontrar en sujeto o en predicado. ¿Sí? Claro, la frase nominal, el alumno prodigioso. Esa es una frase nominal. Prodigioso es el adjetivo que modifica al nombre alumno. Aquí hay una frase nominal que funciona como sujeto. El adjetivo es MD. Declamó un hermoso poema, eso es predicado. Y dentro del predicado hay una frase nominal, un hermoso poema. El núcleo es poema y hermoso es el modificador directo. Con ello entonces se cumple lo que nos dice, ¿no? Que puede estar antes o después del nombre, va a modificar directamente a un sustantivo.
Sin embargo, cuando hablamos de estas dos funciones de atributo y de predicativo, tenemos que fijarnos únicamente en el predicado, porque solo aparece atributo en el predicado. Y algo importante, para que haya atributo es necesario que los verbos sean copulativos. ¿Y qué significa cópula? Copulativo, cópula implica que va a ser un nexo, unión, ¿no? Cópula es eso. El verbo va a ser un nexo entre un sujeto y su atributo. Va a ser el nexo entre el sujeto y su cualidad y su característica. ¿Cuáles son esos verbos copulativos que vamos a usar con frecuencia, con recurrencia? Es el verbo ser, estar y parecer. Entonces tengamos en cuenta muy, pero muy importante el verbo. Ejemplo, el cuento de Juan es maravilloso. Maravilloso sería el adjetivo. Los niños parecen muy contentos. Contento es un adjetivo y muy es un adverbio, es el intensificador. Pero sigue funcionando como un atributo. El único detalle que hay que tener en cuenta es que no solo el adjetivo va a ser atributo. Acá vamos a crear un ejemplo. Ya, acá, por ejemplo, hay dos oraciones y los verbos son copulativos. Juan es un alumno solidario. El copulativo está y el verbo es copulativo, entonces espero que haya un atributo. Entonces, un alumno solidario, esto es el atributo, de hecho. Y solidario también es el atributo. Pero un detalle es que en la primera tenemos a una frase nominal. Es frase nominal porque el núcleo es el sustantivo alumno. Y esta frase nominal funciona como atributo. Solidario es un adjetivo. Y el adjetivo funciona como atributo. Entonces el atributo es la cualidad, la característica, que no solamente la cumple el adjetivo, sino la frase nominal. Ahora, aquí solidario es un adjetivo que modifica, aquí ya solidario cambia su función, es modificador directo del nombre alumno, el nombre del sustantivo alumno. En un examen, a veces por la rapidez, ¿no?, con la que hay que responder, uno se equivoca. Me piden atributo y de repente no le presté atención que me decía FN en función de atributo. Y justo marco donde hay adjetivo en función de atributo. Esos detalles hay que cuidar. ¿Sí? Luego, la función de complemento predicativo. Dice que es importante que el adjetivo esté dentro de un predicado. Pero el verbo de ese predicado no puede ser copulativo. Y todo lo que no sea copulativo se llama predicativo. Tiene que ser un verbo predicativo, ¿no? Entonces, viaja es un verbo predicativo, conduce un verbo predicativo, conduce contento su auto. Contento vendría a ser el complemento predicativo.
viaja feliz. Feliz, complemento predicativo. Pero también hay un peligro si es que acá no estamos muy atentos. Fíjense. Vamos vamos a insertar otro PPT para ampliar la información. Vamos a poner María. Ya. Hay algo más que quiero poner aquí. Ya, miren muchachos. Hay algo que vamos a destacar en estos ejemplos. Y he puesto adrede el nombre María, por supuesto. María es el sujeto y quiero que vean lo siguiente. Vio feliz a sus padres es un predicado verbal. El verbo ver es predicativo. Se está cumpliendo que dentro del predicado está un adjetivo y que este adjetivo feliz funciona como complemento predicativo. Feliz, ¿a quién se refiere? Se refiere al sujeto María. No podría ser el objeto directo porque padres está en plural. En cambio, si digo, María vio felices a sus padres, la función de complemento predicativo la cumple el adjetivo felices y en este caso felices estaría modificando a todo el objeto directo. María, ¿a quién ve? A sus padres, los ve. Felices, eso es complemento predicativo. Felices está dentro del predicado, pues desde ese lugar puede modificar al sujeto o puede modificar al objeto directo. Es complemento predicativo. ¿Qué pasa cuando digo María canta bien? La pregunta es para ustedes. María trabaja alegre. ¿Qué función cumple bien? A ver, muchachos, ayúdenme por favor, porque es necesario que ustedes intervengan. María canta bien. ¿Qué es? Complemento predicativo. Ya, y hay una respuesta. ¿Qué más? A ver, ¿alguien tiene otra respuesta? Circunstancial de modo. Eso. A ver, cuando ustedes se encuentran en estos casos, es sumamente importante, es importantísimo, yo diría es fundamental, ¿no? Saber
con exactitud que se trata de un adjetivo o no se trata de un adjetivo. A primera vista, yo pregunto, María, ¿cómo canta? Bien. María, ¿cómo trabaja? Alegre. Los dos me responden a la misma pregunta. María, ¿cómo ve a sus padres? Feliz. Da la impresión que fuese un circunstancial de modo. Pero ojo, ningún adjetivo funciona como circunstancial de modo. Acá lo hemos demostrado. Solo puede ser directo, atributo o predicativo, pero no circunstancial. En el caso de María canta bien, ahí hay algo, que la palabra bien no es un adjetivo. ¿Qué cosa es bien? Es un adverbio. Y cuando es adverbio, sí puede funcionar como circunstancial de modo. Cuando es adverbio, funciona como el circunstancial. ¿Cómo me doy cuenta que este es adverbio? Porque no se puede flexionar. Si digo María y Juan cantan bien, la palabra bien sigue sin alterarse. Sigue sin flexionarse en género, en número. En cambio, si digo María y Juan trabajan alegres, acá sí se puede pluralizar, lo que demuestra que alegre es un adjetivo. Y como es un adjetivo, tranquilamente funciona como complemento predicativo. Me dejo entender. ¿Dónde falla la mayoría de estudiantes? En confundir con la función de circunstancial. Porque como les he demostrado, en ambos casos se pregunta ¿cómo? ¿Cómo canta? ¿Cómo trabaja? Y responde al modo, ¿no? Pero no. Un adjetivo nunca funciona como circunstancial de modo. Otro detalle. Hugo fue el testigo citado y Juan fue citado ayer. Pregunta, ¿en cuál de estos o qué función cumpliría el adjetivo en esta oración? Hugo fue el testigo citado. ¿Hay adjetivo para empezar en esa oración? Chicos. Muchachos. ¿Hay adjetivo en la oración Hugo fue el testigo citado, sí o no? Sí hay. A ver si me siguen. Hola, hola, ¿me escuchan? Cuando no Sí, sí, lo escucho. veo, ya, cuando no veo respuestas, yo digo de repente me he quedado fuera de la plataforma. Bueno, sí me escuchan, de repente están con dudas y por eso no me han respondido. Hugo, sujeto, fue es verbo copulativo. Fue el testigo citado. El testigo citado es una frase nominal. Y en esa frase nominal que funciona como atributo, porque fue es un verbo copulativo, es el verbo ser en tiempo pasado. Entonces, el testigo citado sería el atributo, esa frase nominal es atributo, pero no olvidemos que citado, este es un adjetivo.
y que este adjetivo funciona como modificador directo. Pero cuando digo Juan fue citado ayer, esta palabra citado ya no es adjetivo. Atributo. Tampoco, hija. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, aquí hay algo importante que en la semana 11 recién lo vamos a desarrollar, pero les muestro un adelanto. Las palabras van a tener un determinado significado y vamos a precisar exactamente a qué clase pertenece según el contexto en el que aparece. Si digo Hugo fue el testigo citado, ahí es evidente, clarísimo, que citado está funcionando como adjetivo y modifica a testigo. Pero citado viene del verbo citar. Citar, citado. Amar, amado. Jugar, jugado. Comer, comido. Adoído, chotoso. Eso es un participio. Hay participios que pueden funcionar como adjetivo. Y en el caso Juan fue citado ayer, este no es adjetivo, está funcionando como verbo, está formando parte de una perífrasis verbal. ¿Qué es perífrasis? Unión de dos o más verbos, tiene un verbo auxiliar, fue verbo auxiliar, y citado verbo principal. Y ahí citado no puede ser adjetivo, no puede ser atributo porque fue, aquí no funciona como verbo copulativo. ¿De dónde viene entonces esta estructura Juan fue citado? ¿De qué se ha formado? Esto es algo así como que uno diga, el abogado o a Juan ayer. Vamos a poner una oración activa. El abogado citó a Juan. Entonces digo, Juan fue citado ayer por el abogado. Ese sería el complemento agente. Y Juan es el sujeto y fue citado, todo eso es perífrasis. Esa es la forma pasiva. Ahí es donde aparece citado como verbo principal. ¿Mm? ¿De dónde viene? De esta oración activa. Entonces, los detalles, mira, aquí es verbo copulativo, fue, y tiene atributo. Aquí fue, es un verbo auxiliar. El tema de verbos, hoy no lo voy a profundizar, claro está, porque toca la siguiente semana. Pero como mi objetivo es mostrarte pautas, ¿no? De cómo reconocer si se trata de adjetivo o no, y sus funciones, es que era necesario mostrarte estos ejemplos. A ver, chicos, si gustan, pueden hacer captura de pantalla o una fotito o preguntarme. ¿Mm? Pero estamos acá. El PPT, esto es clarísimo. Muestra el verbo predicativo y el adjetivo. No se hace problema, no nos complica la vida, pero puede haber preguntas un poquito más complejas. ¿Mm? Bueno, chicos, ¿hay preguntas? Estoy atenta a lo que me digan. ¿O todo claro? ¿Se entiende? ¿Está claro? Me hizo una pregunta, o sea, en la oración de que Hugo fue el testigo citado, el término citado yo pensé que no sería adjetivo porque pensé que sería tomado como el verbo que realiza el agente activo. Es que Hugo fue el testigo.
Este fue, es como que yo, bueno, está en tiempo pasado nada más, hija. Aquí es el verbo ser. Hugo es el testigo. Hugo será el testigo. Hugo fue el testigo citado. Citado está funcionando como un adjetivo. Yo puedo decir el testigo protegido, fue el testigo principal, fue el testigo tal. Entonces, les pongo ese contexto donde citado no puede ser verbo aquí porque mi verbo es fue. Ese es el verbo ser. Y al conjugar, Hugo será, es el testigo, lo pongo en tiempo presente, es el testigo, fue el testigo, como un distractor para que ustedes vean que en otro contexto aparece también fue y aparece la palabra citado, pero que ya no es ahora un adjetivo porque no modifica ningún nombre, sino que aquí se comporta como verbo. ¿Y de dónde viene esto? Viene de esta forma. Original, el abogado citó a Juan ayer. Juan fue citado ayer por el abogado. Este es el complemento agente que está implícito, que aquí no aparece. Pero como les repito, este tema da para más, es sumamente amplio. La complejidad se da ahorita porque todavía no estamos viendo verbo, todavía no hablamos de verbo principal, verbo auxiliar, perífrasis, pero el caso está por la forma del adjetivo, ¿no? Que un participio puede funcionar como un adjetivo. Veamos algo más elemental, lo que está en el PPT. ¿Qué cosa está? Ahora el propósito es ver los grados del adjetivo. ¿Qué grados hay? Hay positivo, comparativo y superlativo. Cuando describimos la característica de alguien o de algo, de manera simple, sencilla, ese llamamos el grado positivo. Por ejemplo, puedo decir una madre abnegada, una madre amorosa, ¿no? Un hijo responsable, un hijo cariñoso. Y si digo un niño desordenado, un niño indisciplinado, también sigue siendo positivo el grado, claro. El grado sigue siendo positivo porque estoy describiendo la cualidad de alguien de manera simple, sin comparar. Si dijese, este es un niño muy desordenado, estoy en la máxima intensidad, que sería el grado superlativo. Superlativo absoluto. Pero si digo, este niño es más desordenado que su primo, este niño es más desordenado que, estoy comparando. Y ahí surge el grado comparativo que va a ser de 3 tipos. Va a haber un grado comparativo de superioridad cuando tenga la forma más que. Más que. A ver, Carmen y Patty, comparamos. Carmen es más bailarina que Patty. Un ejemplo de la vida real. Comparamos chicos y chicas. ¿Quiénes hablan más? Las chicas, nos dicen, ¿no? Y en cierta forma es verdad. Somos muy expresivas, muy comunicativas. Entonces yo, por ejemplo, pregunto a alguien, a una amiga, oye, ¿cómo te fue, María? ¿Qué tal en tu trabajo? Y María me cuenta todo, todo, de principio a fin, detalles, pormenores. Pero ahora le pregunto a mi amigo, a un varón, a un caballero, oye Luis, ¿qué tal te fue? Bien. Y ahí quedó. Mal. Y no hay detalles, no hay más comunicación. Yo puedo decir acá, las chicas son más comunicativas que los varones. Un ejemplo, ¿no? Ahora, en inferioridad es fácil de reconocer porque vamos a tener la forma menos que. La silla es menos confortable que el sillón.
En igualdad, la forma tan como. Elvis es tan responsable como Javier. ¿No? Comparación de igualdad. Y luego vamos a encontrar la máxima intensidad, que sería el grado superlativo. El grado superlativo, que va a ser de dos tipos, superlativo relativo y superlativo absoluto. El superlativo relativo expresa la cualidad dentro de un grupo. ¿Cómo es eso? Para entenderlo mejor. Y creo que lo voy a explicar con ejemplo tan real y también un ejemplo fehaciente, ¿no? Cuando antes mis clases eran presenciales, de hecho, teníamos que hacer la pizarrita, esquemas, dibujos, bueno, más cuadros sinópticos, ¿no? Entonces, digo dibujos cuando me tocaba la semana 3 y había que dibujar el aparato fonador y todo. Pero en lenguaje se escribe un montón, sobre todo en sintaxis. Así que necesitaba escribir y escribir. Y siempre había un profesor que me antecedía, era de matemáticas y era sumamente alto. Entonces yo no alcanzaba para borrar la pizarra, a tal punto que inclusive tuvieron que obsequiarme una banquita, ¿no? Un alumno muy entusiasta vio que no alcanzaba para borrar todo y un día para Navidad me dijo, profesora, le obsequio esta banquita, le va a facilitar, ¿no? Todo él le va a facilitar borrar la pizarra. Entonces ahí surge como anécdota un ejemplo bien real que decía, Elba es la profesora más bajita del curso de lenguaje. Porque vi que había en otros cursos también otros profesores así de estatura baja. Entonces yo empecé a delimitar solo al grupo de lenguaje. Elba es la profesora más bajita de, por curso, ¿no? Por grupo, más bajita de lenguaje. O también podía elegir algún estudiante en aula, como por ejemplo, vamos a suponer aquí, María Fernanda Flores, ¿no? Flores Pérez. Yo puedo decir, María Fernanda es la alumna más puntual del ciclo ordinario. Puedo delimitar a un grupo, o puedo delimitar al número de aula, o puedo delimitarlo al ciclo ordinario del turno mañana. Entonces voy a ir restringiendo por grupos. Eso significa que es relativo. Es la más puntual del ciclo ordinario turno mañana. En cambio, cuando hablamos del grado superlativo absoluto, esa es la máxima intensidad, el máximo grado que ya no podemos superarlo y se expresa mediante los sufijos isim, erring, son los adverbios, o mejor dicho, son las formas de la derivación, ¿ya? Son las formas isim, erring, son los sufijos que expresan la máxima intensidad, es un criterio morfológico. Pero cuando se utiliza un criterio sintáctico, cuando aparece una forma que expresa la máxima intensidad, como el caso de los adverbios, cuando uno dice, oye, este reloj me costó muy caro, bastante caro, demasiado caro. Esta cena está muy deliciosa, sumamente deliciosa. Utilizo el muy, demasiado, bastante, esos adverbios intensificadores que me permite expresar la máxima intensidad. ¿Mm? Entonces, lo más común es que utilice la derivación. Fiel, fidelísimo. Negro, nigérrimo. Sabio, sapientísimo. Pobre, paupérrimo. Isim, o errim como sufijos derivativos. Y los adverbios.
Y si no encuentro esas dos posibilidades, podría ser a través de toda una palabra, ¿no? A través de máximo, mínimo, óptimo, pésimo, ínfimo, etcétera. Este es un resumen de los 3 grados, ¿no? Positivo, comparativo y superlativo. Podría ser también esas formas que se adjunten el cuadro usados como aquí, obtuvo un óptimo puntaje. Esa es la máxima intensidad, ¿no? Es el grado superlativo absoluto en la forma de toda una palabra. Bien, muchachos, esto es lo concerniente al adjetivo. No se olviden los 3 grados, positivo, comparativo y superlativo. Y las clases que hemos mencionado, epíteto, explicativo, especificativo y por último, las funciones del adjetivo. Esa información no la conocíamos la clase anterior. Solo decíamos que el adjetivo es modificador directo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir, si gustan, hagan una captura de pantalla. Ahí están los grados. Hay un ejercicio, el ejercicio número 2, que también es interesante para primero ver las funciones y escribir en qué grado se encuentra. Creo que se puede necesitar un minuto y medio, ¿ok? A ver, chicos, avancen. Bien, muchachos, aquí regalo hermoso es el modificador directo de regalo, ¿no es cierto? Y luego estuvo entusiasmada. Entusiasmada está después del verbo copulativo, es el atributo. Y contentos está en el predicado, donde el verbo jugar es predicativo. Es complemento predicativo. ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver, ¿me ayudan? La D. La D, correcto. Bien. Corría tan rápido como, ¿no? Esta forma tan como es para igualdad. Así que acá diremos que es una comparación de igualdad.
Buenísimo. Esa terminación Absoluto. ísim, absoluta. Es el superlativo absoluto. Y fue ovacionado por ser el más carismático del Relativo. grupo relativo, ¿no? Cuando habla de un grupo, de un ámbito, eso es superlativo relativo. Ese artículo fue más interesante que el anterior. El más que es superioridad, ¿no? Comparativo. Superioridad y menos. Aquella impresora es menos antigua que la Inferioridad. laptop. Inferioridad. Muy bien. Ok, listo. Con esto tenemos la o el ejercicio 2 resuelto ya todo y vamos a pasar al siguiente tema que es los determinantes. Y los determinantes son importantes conocerlos. Primero, funciona como modificador directo. Esa es la información clave de los determinantes, ¿no? Es el modificador directo de un sustantivo. Aquí nos presenta el artículo, pero antes me gustaría que tengan en cuenta que hay 4 clases de determinantes. Hablamos de artículo, de posesivos, demostrativos, hablamos de cuantificadores. Y dentro de los cuantificadores tenemos a los cuantificadores numerales y tenemos los indefinidos. ¿Mm? Listo. Vamos a empezar por el artículo, entonces, a desarrollar todo lo que necesitamos saber. A ver, aquí está. El artículo acompaña al sustantivo para presentarlo, dice, ¿no? Para presentar al sustantivo como conocido o desconocido. Cuando es conocido, es definido. Cuando es desconocido, es llamado indefinido. Bien. Ahora, ¿cómo es esto de definido? Si el hablante y el oyente tienen el mismo referente acerca de algo o de alguien. Un ejemplo. Los días martes a las 11:40 inicia nuestra clase, ¿no es cierto? Tienen el curso de lenguaje. Esta vez es la excepción. Hoy es como si fuese un martes, ¿no? Pero lo real. Un martes a las 11:40 y si ya es las 12 y no ingreso, seguramente que la señorita tutora les diría, jóvenes, estudiantes, la profesora no va a poder ingresar porque tiene problemas con su equipo. Pero no se preocupe, en breve una profesora la reemplazará. Si hubiese una oración de ese tipo, está bien usado el artículo, la profesora tiene problemas técnicos. Entonces, es sabido, ¿no?
que ustedes tienen conocimiento. ¿Quién les enseña el lenguaje? Ah, la profesora Elba. La señorita tutora sabe, la profesora Elba. Por eso se dice la profesora no podrá ingresar. Una profesora la va a reemplazar. Una. Pero no sabemos quién es. No se sabe. Usted no tiene ni idea. Entonces es correcto, como es desconocido para el oyente, que utilice el artículo una profesora. ¿Sí? En ese contexto. También el artículo tiene la forma de contracta. Eso es que se une un artículo el con una preposición y aparece del. O el artículo el se une con la preposición a y aparece la forma al. Al y del son artículos contractos, ¿no? Contractos. Luego tenemos el neutro, que es lo. Este es el que acompaña a un adjetivo. ¿Para qué lo acompaña a un adjetivo? Para sustantivarlo. Sabemos que la palabra maravilloso es un adjetivo. Malo, bueno, es un adjetivo. Pero el lo acompaña y hace que esto que es adjetivo se convierta o que funcione como un sustantivo. Por eso decimos lo maravilloso es su felicidad. Lo bueno es ver lo malo, perdón, es ver tanta injusticia, ¿no? Y esto sería sujeto y esto sería también sujeto. Bueno, muchachos, hasta ahí es lo que nos dice el PPT. Parece todo claro. ¿Qué me pueden pedir? Me pueden pedir cuantificar determinantes o cuántos artículos hay. Y por ello es que voy a presentarles un caso muy especial. Siempre un ejemplo aplicativo. Ahí está. Vamos a analizar esta oración tan sencilla. Y la única pregunta que les voy a pedir es que identifiquen el número total de artículos. ¿Cuántos artículos ustedes encuentran en esta pequeña oración? A ver, cuenten y sí, deseo que por favor todos intervengan y respondan, ¿eh? A ver, muchachos, ¿cuántos artículos aparecen en esta oración? Tres. Dos. 3, 2, ahí están las chicas muy, muy valientes. A ver los caballeros, ¿dónde están? A ver, Danilo, ¿dónde hay más caballeros? Fernando, a ver, Camila, ella está respondiendo. A ver, ¿dónde están más chicos y chicas? Solo damas escucho. Son tímidos. Bueno, he escuchado 2, 3,
¿Alguien dice más? ¿Menos? A ver quién. Danilo solo sonríe. Ya. No se Tres, animan. sí. 3, ya, eso, esa es la voz. Ustedes tienen que animarse. El que nunca se equivoque es aquel que no lo intenta. Es mejor entonces, aunque me equivoco, estamos en clase, es una práctica, algo sencillo, pero en el examen ya no te vas a equivocar, ¿ya? Me quedo con 3, ¿no? 3, 2 o alguien dice más, menos. Ya, es entre esas dos posibilidades. Bueno, aquí estaría un artículo neutro. Lo extraño. Esa palabra extraño es un adjetivo. Es como yo dijese, lo inusual, lo raro, lo extraño es que el ingeniero, hay otro artículo, ya lo es neutro, pero él es un artículo definido. No dijo que la extraña. ¿Extraña a quién? A su secretaria, a su amiga, a su novia, a alguien. No dijo que la extraña. Este la no voy a contar. No voy a contar. ¿Por qué? Porque ese la es un pronombre y no es un artículo. Porque aquí la palabra extraña es un verbo. A pesar de que ella lo apoyó, este lo tampoco lo voy a contar. ¿Apoyó a quién? Al ingeniero. Lo apoyó. Este lo es un pronombre. Un pronombre. Esto es algo así como cuando uno dice, por ejemplo, amo a mi madre. Reemplazamos la amo. Y no vamos a decir que este la es un artículo, sino este es un pronombre, ¿no? Amo a mi padre, lo amo, y aparece lo, y sigue siendo pronombre. ¿Mm? Entonces, solo había 2. Para aquellos que contaron 3, está la explicación, ¿no? Este no y este tampoco se cuenta. ¿Estamos? Ya, vamos entrando en confianza. Quiero escuchar más respuestas, ¿eh? Más respuestas. Ahora pasemos a los que indican pertenencia. Los que expresan posesión, los posesivos. ¿Cuáles son esos determinantes posesivos? Mi, tú, su, nuestro, vuestro. Y los pospuestos al nombre mío, tuyo, suyo, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, ¿no? Entonces aquí sucede lo siguiente. El antepuesto al nombre. A ver, vamos a crear otro PPT aquí. Si digo mi casa, está antepuesto. Y si digo la casa mía, pospuesto al nombre, ¿no? Entonces depende mucho, mucho de la ubicación. Puede ser que mi se transforme a mío, tú a tuyo, su a suyo, nuestro, nuestra. Ahí no hay ninguna variación, solo con estas 3 podría cambiar. Me aprendo esto, ¿ok? Y supongamos que en el examen me preguntan, ¿ya? La clase de determinantes, pero con una salvedad. Vamos a ver un enunciado donde aparezca distractores. A ver, fíjense.
está, muchachos. Imaginemos que así nos preguntan, ¿no? Vale la pena soñar. Díganme esta que sea 1 y esta 2. Y les piden que sumen la cantidad de posesivos determinantes. Y tú ya te aprendiste este cuadro. Mi, tú, su, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Vas al examen, te encuentras con un contexto así y tienes que contar. A ver, dame tu respuesta. Ahora sí espero que varios intervengan, ¿ah? Dos y uno, Miss. 2 y 1. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? En la 1 hay 2 y en la 2 hay 1. ¿Así lo entiendo? En la 1 hay 3, en la 2 hay 2. Ya, ya, muy bien. Sigan, ¿qué más? Bueno, hasta ahí las respuestas. Se cerró y entregaron su ficha óptica. Ahora el solucionario. Primero, mía, ¿no? Mía es un determinante posesivo. Amiga mía, un colega tuyo, determinante posesivo, afirmó que ese texto no es tuyo. Si cuento este tuyo, estoy en problemas. Problemas. Porque, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que el determinante debe modificar a un nombre. El determinante debe modificar a un sustantivo. Mía modifica a amiga, tuyo modifica a colega. Un colega tuyo afirmó que ese texto no es tuyo. Entonces no puedo contar esto porque es un pronombre. Ojo, es un pronombre posesivo. ¿Que tiene la misma forma que el determinante? Sí, pero su función es diferente. Aquí el pronombre es atributo y aquí el determinante es modificador directo. Vamos a escribirlo para no olvidarnos. Si tú y tus amigos, ahí es un posesivo, tus amigos colaboran, la victoria, la, ¿ok? Es un artículo, modifica nombre victoria, será nuestra. Nuestra tampoco lo voy a contar. ¿Por qué no? Porque está en la misma función de un pronombre. No modifica a ningún sustantivo. El determinante, ay, perdón, acá un lapsus brutus. Este la no lo voy a contar porque es artículo.
Solamente tus, nada más. Me estaba saliendo del cuadro determinante general. Solamente dije posesivo. Si tú y tus amigos colaboran, este es un artículo. Nada tiene que ver. La victoria será nuestra. Entonces, nuestra es lo que no voy a contar. Tuyo tampoco voy a contar porque vienen a ser pronombres. Pronombres. Muchachos, y si cambia la figura y si me dicen cuántos determinantes hay en total, ahí sí tengo que cuidar que haya artículos, que haya posesivos, que haya demostrativos, pero como la pregunta ha sido específica y solamente me pide posesivos, me quedo con esta, ¿no? En uno había dos y en la dos había uno. Alguien dijo así, creo, ¿no? Listo. Tenemos para los posesivos. Y para los demostrativos, ¿cómo es en los demostrativos? Los demostrativos son los que señalan una ubicación, una localización espacio-temporal. Pueden estar antepuestos o pueden estar pospuestos al nombre. Cuando es cercano, tenemos cercano al hablante, este, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo tengo mi lapicero en la mano, este lapicero. Un poco más distante de mi escritorio hay un mueble. Digo, ese mueble es de cuero, ese. Y más lejano todavía hay una farmacia. Aquella farmacia está cerrada. Entonces hay grados de cercanía, lejanía y por eso utilizamos los demostrativos para señalar la localización. ¿Ok? Ahora vamos a ver ejemplos donde ustedes también tienen que intervenir, contabilizar cuántos determinantes demostrativos hay. ¿Ok? Ya, ponemos un poquito más de información. En la 3 y la 4, la pregunta es, ¿cuántos determinantes demostrativos hay? Sabiendo que existe la forma este, ese, aquel, ¿no? A ver, muchachos, por favor, otra vez, ustedes. ¿Dos y uno? A ver, Dos y uno. 2 en la 3 y 1 en la 4. ¿Así? Sí, Miss. Ya, vamos a ver entonces. Ta, 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 tan. Ta, 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 tan. Primero, aquel no lo cuento porque no es determinante. ¿Qué es?
Es un pronombre. Pronombre. Muy bien. Aquel trajo esta pieza. Ah, esta sí la tengo que contar. ¿Por qué? Porque va al lado del sustantivo pieza. Es el modificador directo de pieza. Para aquella máquina. Esta es a aquella. Se refiere a la máquina. Aquel trajo esta pieza para aquella máquina de coser. Esta se refiere a la máquina de coser. Entonces es un pronombre. No voy a contar. Aquel joven, aquel sí, porque modifica el nombre joven. Aquel joven me entregó esto, no lo cuento porque es pronombre. Aquello tampoco porque es un pronombre demostrativo. ¿Mm? ¿Qué tal, muchachos? ¿Estamos bien? Ya voy a pedir reacciones, ¿ah? A ver, si me estás entendiendo, regálame algo, una señal, así como Camila, un like, algo, aunque sea una carita de tristeza, lo que sea. Ya, muy bien. Sí, yo creo que ya los ejemplos están ayudando. Espero que sí. A ver, ¿qué dice Dylan? ¿Qué dice María Fernanda? ¿Qué dice Ruth Yanira? Cabrera, Calle. Están volando. Dylan está volando, dice, nos envía un avioncito. Pero ¿por qué están volando? Están volando porque hay mucha información. Es que miren, chicos, si solamente me dedico a decirles esto, aquel alumno, aquel determinante demostrativo, el gerente ya pues está facilito, ¿no? Porque está al lado del nombre, ya nadie va a tener problema. Pero si me encuentro en un examen donde hay también formas similares, pero que no es, eso es más interesante, ¿no? Ujú. Bueno, chicos. Entonces ya vimos artículo, posesivo, demostrativo y ahora vamos con la lista de cuantificadores. Y en cuantificadores tenemos los numerales. ¿Recuerdas el cuadro que te mostré acá, no? Los cuantificadores son de dos tipos, numerales y también indefinidos. Los numerales son los que se subdividen en cardinales, en ordinales, múltiplos, partitivos. ¿Ok? Ahí lo tienes, la lista completa. Cardinal, un libro, dos libros, un cuaderno, dos cuadernos, tres cuadernos, 20 cuadernos, 21 cuadernos. Pero los cuadernos tienen páginas. Cuaderno es masculino, por eso digo 21 cuadernos. Pero páginas, 21 páginas, 21. Mira que hay concordancia, se flexiona. Sería incorrecto que diga 21 páginas, debe ser 21. Y a partir de 30, la escritura se representa en dos palabras, ¿no? 31, 32, 33, 34, etc. Y hay concordancia también. 300 libros, 300 páginas. Orden, sucesión. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Múltiplos, doble, triple, cuádruple, etc. Partitivos, la quinta parte, la cuarta parte, la tercera parte o medio. Medio panetón, media papaya, medio litro de leche, etc.
Me aprendo este cuadro. Muy bien. Y me viene en el examen una pregunta. Ya tengo la captura, ya lo repasé y ahora me dicen que tengo que identificar cuántos cuantificadores hay. ¿Ok? Vamos a ver acá la lista. A ver, por acá. Vamos a poner un ejemplo. Ya, muchachos. Aquí está. A ver. A María le invitaron medio litro de leche y 2 panetones. Por ello salió medio contenta de aquella celebración que se realizó en el 4º piso del edificio. Vamos a darle un poquitito de complejidad, ¿no? Que la pregunta ya sea para que digan el total de determinantes. Todos los tipos de determinantes. El número total. Determinantes en general. ¿Ok? Si me dicen determinantes de todos los tipos, cuento artículo posesivo, demostrativos, cuantificadores. A ver, muchachos, ya esta es la última, la vencida, como se dice, para aquellos que están volando. ¿Listo? ¿Cuántos determinantes en total de todos los tipos habidos y por haber encontraron en esta oración? 5. 5 en total, ya está. ¿Quién dice más, menos? ¿Todos coinciden que hay 5? Seis, Espinosa dice, Eric 6.
6 en total. A ver, ¿qué dicen los demás? Vamos, muchachos. Hay que despedirnos bien del año 2024. Nos vemos el próximo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. 5. Dylan, 5 dice. Ya, muy bien. Vamos a ver quién tiene la razón. 6. Uy, está entre 5 y 6. ¿Quién será el ganador? Le invitaron medio litro. Medio, voy a contar porque es, ¿de qué tipo? Medio es de acá, ¿no? Medio es un partitivo. 2 panetones, cuento 2, porque 2 es un cardinal. 2 es un cardinal. Medio contenta, no lo cuento. ¿Por qué, Miss? Porque los determinantes van con sustantivos, ¿no? Todos estos, si digo un libro, primer libro, doble, doble ración, triple ración, estos van con sustantivos. Mis, o Entonces sea, acá, nunca van a ir con adjetivos. excepto el lo. El lo, ¿recuerdan por dónde estaba el lo? El lo sí podía ir con adjetivo para sustantivarlo, era el único caso, ¿no? Pero los demás iban con nombres. Entonces, fíjate acá, medio contenta no podía ser, Mis, pero en el porque caso de los cuantificadores, sí no pueden ir al costado de un adjetivo, ¿verdad? no puede ser. Claro, porque este es un adverbio. Contenta, esto es medio contenta. Este es un adverbio. El adverbio modifica un adjetivo. El adverbio es invariable, por eso es que medio no lo cuento. Salió Ok, medio Miss, con... sí, muchas gracias. Listo. De nada, hija. Medio contenta de aquella celebración. Aquella, sí cuento, ¿no? Porque es un demostrativo. Aquella celebración que se realizó en el cuarto piso. Cuento cuarto, se refiere a piso. Y del, aquí hay un artículo definido. ¿Quiénes dijeron 5? A ver, ¿quiénes dijeron 6? De repente algunos dijeron 7, 8, pero no se animaron a escribirlo. Así que Dylan, Dylan, ¿quién más? ¿Quién más acertó? Solo Dylan ha acertado. Un aplauso para Dylan, pues, muy bien, muy bien. Dylan nos dijo 5 con toda seguridad, ¿no? Por ahí, si contaron de más, ya queda claro por qué no se podía contar, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar a los determinantes que son cuantificadores indefinidos. Es decir, aquellos que muestran una cantidad no precisa, una cantidad no exacta. Decir muchos, pocos, varios, algunos es inexacto, es impreciso, ¿no? Y tienes toda esta lista. Sería bueno que le tomes una fotito. Y de esa manera ustedes luego se van a encontrar en una situación, quizá, digo yo, algo similar a esto. Por ejemplo,
Ya, vamos a ser puntual. Además, el tiempo ya no da para complejizar más el caso. Miren, chicos, acá lo único que tienen que hacer es reconocer solo los determinantes cuantificadores indefinidos. Nada más. Empecemos, por favor. Únicamente los cuantificadores indefinidos. ¿Cuántos hay en total? A ver, en 1, ¿cuánto hay? Y en 2, ¿cuánto hay? ¿Eh? A ver, 4, Miss. 1 arriba y 3 abajo. ya. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Todos se quedan con 4? 1 y 3, Miss. Sí. 1 y 3. Ya. A ver, ¿qué dice Dylan? Dylan que ha tenido la respuesta ganadora. A ver, Dylan. Esperamos la respuesta de Dylan y ya. Empezamos. Dylan, vamos. Está analizando minuciosamente, Dylan. Ya, a la voz de 3. Dylan, 1. 1 y 3 también. Ya, chévere. Vamos a ver. Determinantes que sean del tipo indefinido. Muchos no, es pronombre. Están contentos porque solo faltan pocos días para celebrar el año nuevo. Pocos se refiere a días. Varios estudiantes leen muchos textos. Sé que algunos se preparan arduamente. En algún momento yo sabía que iban a ser sí o sí los ganadores, ¿no? Al final es lo que importa. No cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Felicitaciones, todos han coincidido, 1 y 3. Eso merece un reconocimiento muy especial, muy bien. Así que felicitaciones para todos y todas que han acertado. Un fuerte aplauso, por favor. Ahí están mis aplausos virtuales, ¿no? Listo, después de esto, vámonos ahora sí a los ejercicios finales. Ejercicio 3, donde hay más determinantes demostrativos, y en la 4, los determinantes, donde haya uso correcto, ¿no? De adjetivos y determinantes. A ver, chicos. ¿La ve?
Bueno, chicos, ya cerramos. Primero, demostrativo, aquella no es, porque es pronombre. Esas sí, aquellas también. Y creo que esa es la clave, ¿no? Porque aquella es pronombre, aquel, ya recordaron, estos son pronombres también. La clave en la pregunta 3 es 1, la B. Ahora, en la pregunta 4, ¿dónde hay uso correcto? 22ª es incorrecta. Cuando están escritos en una sola palabra, la forma correcta debe ser 22ª para que solo segunda guarde concordancia con el sustantivo edición. Y aquí 20. Si estuviera la escritura por separado, en 2 palabras, ahí sí. Celebrará el 15º. Esto es incorrecto. Debe ser 15º aniversario. Le repartieron la 15ª parte. Claro, 15ª es un fraccionario. Eso es correcto. La respuesta sería la alternativa C, ¿no? Le vamos a poner con rojito. ¿Y qué había en las demás? Ánfora medio vacía, ¿no? Porque ánfora es femenino. Asistieron los talentosos Fernanda y Gonzalo, ¿no? Con sus trajes de gala. Bueno, muchachos, ya está la solución. Ahora sí, corresponde el desarrollo de la práctica. Espero que sigan repasando. Vamos a, ahora sí, concentrarnos todos. Ya falta poquito para que descansemos. Vamos a la pregunta número 3. A ver, se ha elegido la pregunta 3, la 5, la 7 y la 8. Por favor, dedíquenle unos minutitos. Ya, a ver. El archivo dañado. Ese sería el modificador directo. Uno sería con la C. El bus llegó dañado. Está con el verbo predicativo. Entonces, dañado es complemento predicativo. La laptop está dañada y dañada sería el atributo. Con eso la clave, ¿cuál es? ¿Me ayudan, muchachos? ¿Sería la B, Miss? 1 con C, 2 con A y 3 con B. ¿Sí? ¿Es correcto? A ver todos, ¿qué dicen? Sí, Miss. La B.
Sí, ¿no? Porque yo cuando correlaciono me pierdo, muchachos, así que tengo que ponerle colorcitos. Uno con C ya podría ser inclusive esta, pero cuando dice 2 con la B no puede ser atributo, sino predicativo. Y ya está. Demostrado entonces. Ok. Amabilísima. Está en la forma máxima, ¿no? Es el superlativo absoluto. Y es tan espectacular como eso es comparación y más hábil del mundo, eso es restringiendo a un grupo, superlativo relativo. ¿Cuál sería la clave? La C. La C, Miss. La C. Ok. Y la 7. A ver, ¿qué dicen las 7? Hay que buscar indefinidos. ¿Dónde hay más determinantes indefinidos? La E, Miss. A ver, hija. Se descarta la A, muchos porque es pronombre. Algunos inmigrantes, ahí va uno. Bastante orégano, ahí va uno. Todos, ese es pronombre. Varios y algunos, correcto. Ahí está la clave. Excelente. Y la 8, la 7 es la E. A ver, vamos con la 8. Muchos artistas, muchos es un cuantificador, ¿no? Yo siempre le pongo color porque si no me pierdo, muchachos. Así que uno es cuantificador. Muchos está uno con D. Aquellos es un demostrativo. Lo maravilloso es neutro. Y ya tuyos es posesivo. Ahora sí, con eso me pueden ayudar. ¿Cuál es? Sería la D, Miss. La D. Por aquí está la D. Sí, linda, gracias. Y por acá, creo que acá tengo que corregir. Yo la B, ¿no? Ahora sí. Ahí sería las claves de la semana 10. 1 la C, 2 la B, 3 la B, 4 la D, 5 la C, 6 la E, 7 E, 8 D de dado, 9 casita, 10 avión, 11 B de bueno y 12 casita. Listo, chicos. La siguiente, ¿qué vemos? ¿Qué tema desarrollaremos? Bueno, con ustedes creo que nos vamos a ver en el año nuevo todavía, ¿no? En el 2025, el tema de verbos. Vayan revisando verbos, es importante que ustedes vayan afianzando más y más frases verbales como lo que hoy les he mostrado en perífrasis.
vayan revisando. Tanto la frase verbal como la frase nominal son las claves, son las partes medulares de todo sintaxis. A ver, como adelanto, que la frase verbal es de dos tipos, frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. Eso es clave, fundamental, para que en la semana 13 ustedes puedan clasificar el tipo de predicado, donde puedan hablar de predicado nominal y predicado verbal. O sea, saber la semana 11, saber tipo de verbos, es la clave para dominar lo concerniente a los tipos de predicados. ¿Ok? Bueno, me queda solo menos de un minuto. Quiero desearles un feliz año 2025, muchachos. De veras que todo el esfuerzo que ustedes realizan merece nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento. Y si dependiera de nosotros, ingreso directo, ingreso directo para todos. Pero bueno, están en competencia y yo sé que todo esfuerzo siempre tiene su recompensa. Deseo que gocen de buena salud, muchachos. Si ustedes tienen salud, juventud, vitalidad, están rodeados de sus seres queridos, con la bendición de Dios todo se puede. Así que éxitos, que el 2025 San Marcos los espera con las puertas abiertas de par en par. Ustedes son los futuros cachimbos, ¿ok? Feliz año, chicos. Un abrazo. Gracias.